Iniciar con los conceptos generales. Son conceptos muy generales, sin embargo, es importante recalcar que son conceptos que nos van a ayudar a entender cómo es el funcionamiento de la planta. Vamos a ir desde los conceptos generales, luego vamos a ir subiendo de nivel hasta ya poder realizar un buen manejo en esta área. Veamos entonces, iniciamos con las células. Antes de iniciar, vamos a recomendar este libro que es de Starburgers y el libro se llama Planta Science. Esto, si ustedes quieren profundizar un poco más, este libro es bien grande, tiene aproximadamente 1309 páginas, ¿verdad? Pero si ustedes quieren profundizar más, pueden buscar este libro para poder ir aprendiendo un poco más de otros conceptos. Las células, pues, se dividen en dos tipos, pueden ser vegetal o animal. Y todo ser vivo, todo organismo vivo, pues tiene una célula. La célula es la unidad estructural y funcional básica de todo organismo vivo. Eso quiere decir que las plantas, los animales, las bacterias, los insectos tienen una célula. Entonces, es muy importante que nosotros debemos de conocer este tipo de información o este tema en particular. Sin embargo, en el caso de las plantas, pues tiene una célula vegetal. Las células vegetales cuentan con sistemas de membranas. Estos sistemas de membranas están constituidos por fosfolipídidos y proteínas y también los sistemas de membranas están formados por plasmelena, que su función es mediar el transporte y delimitar la célula. El retículo endoplasmático sirve para el sistema de comunicación y de síntesis de proteína y de lípidos. En el caso del aparato de Golgi, su función es el empaquetamiento de proteínas y de lípidos. La vacuola, el almacenamiento de agua y otras sustancias. Y la membrana celular, pues, sirve para el intercambio de materiales entre el núcleo y el citoplasma. También las células vegetales cuentan con organelas e inclusiones citoplasmáticas. Aquí encontramos el núcleo. El núcleo contiene la información genética. Los microtúbulos y los microfilamentos pues se encargan del movimiento celular. La mitocondria es la encargada de realizar la respiración celular y los microcuerpos son los que intervienen en la fotosíntesis y los metabolismos de las grasas. Los cloroplastos su función se destaca en la fotosíntesis. Los cromoplastos también almacenan carotenoides, que son un tipo de pigmentos, y los leucoplastos almacenan almidón, aceites o proteínas. Estas células vegetales pues cuentan con pared celular y las paredes celulares están constituidas por celulosa. La pared celular proporciona rigidez y forma a la planta. Seguidamente pasamos al siguiente nivel, que son los tejidos vegetales. En este caso tenemos los tejidos vegetales, pues se agrupan en meristemáticos y permanentes. En el caso de los tejidos meristemáticos, estos se caracterizan por tener la capacidad de división celular durante toda la vida de la planta. Nosotros encontramos tres clases. Están los apicales primarios, que su función es la elongación, y este tipo de tejidos nosotros los podemos encontrar en las yemas terminales, en las yemas laterales y también en los ápices de las raíces. Seguidamente nosotros tenemos los tejidos meristemáticos intercalares, que su función es la elongación. Esto pues básicamente nosotros lo encontramos en los entrenudos. Un ejemplo muy particular es en las cañas, en el cultivo de cañas. El siguiente tipo de tejido meristemático son los laterales secundarios, laterales o los secundarios, que su función es el engrosamiento. Aquí en este tipo de tejidos pues están agrupados en dos tipos. Está el cambio vascular y el cambio suberoso. En el caso del cambio celular, vascular, perdón, esta pues se originan en las plantas leñosas y sirven como conductores. Este tipo de conductores pues son de dos tipos. Está el xilema, que su función es el transporte de agua y de minerales, y está el foema, que su función es la conducción de las sustancias elaboradas. Aquí vemos un corte transversal. Y los siguientes tipos de tejidos vegetales son los permanentes. Estos tejidos pues se caracterizan por ya ser células diferenciadas, ya se pueden diferenciar claramente. En estos tipos nosotros encontramos tres clases también. Están los fundamentales, los dérmicos y los conductores. Los tejidos permanentes fundamentales son de tres tipos. Están el parénquima, el esclerénquima y el colénquima. En el caso del parénquima, su función es la fotosíntesis, el almacenamiento, la fotosíntesis y el almacenamiento. En el caso del esclerénquima, su función es el sostén y la rigidez. En el caso del colénquima, su función es el sostén y la flexibilidad. Entonces, vemos que claramente tenemos tres tipos de tejidos permanentes fundamentales, ¿verdad? Está el parénquima, esclerénquima y el colénquima. En el caso de los tejidos permanentes dérmicos, nosotros tenemos de dos tipos. Está la epidermis y la peridermis. En el caso de la epidermis, pues su función es la protección. Y en el caso de la peridermis, su función es la protección de raíces y tallos con crecimiento secundario.
Claramente vemos aquí en el otro que no vimos, que es el otro tipo que era el cambio suberoso, que se originan en las plantas leñosas, ¿verdad? Y que da origen a la dermis. Y su función es la protección en raíces y los tallos en crecimiento secundario. Vemos claramente que ya vimos los conductores que habíamos dicho que son el xilema y el foema, que son los encargados de transportar el agua y los nutrientes. Muy bien, en el siguiente nivel pasamos a los órganos. Aquí tenemos claramente que las plantas se dividen en varios tipos. Están las plantas con flores, que son las angiospermas o las magnoleópsidas que le llaman, pues estas pues están relacionadas con la reproducción sexual. Vemos claramente que están constituidos por frutos y por flores. En el caso de los frutos tenemos un fruto pues se divide en varias partes o tiene varias partes que en este caso nosotros encontramos el endocarpio. Aquí nosotros encontramos el endocarpio, que forma o es la parte interna que rodea la semilla, el mesocarpio, que es la parte carnosa, y el epicarpio, que es la cáscara, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que el fruto, pues hay de varios tipos. Tenemos tipos, por ejemplo, una baya, un ejemplo muy particular o muy fácil de identificar, pues es el tomate. En el caso del fruto, tenemos también una drupa. Un ejemplo particular es el jocote, los aquenios, el maíz, el nuez. Cada una de estas pues tiene un tipo de fruto. Por ejemplo, vemos claramente un cicono que es un higo. Entonces, lo siguiente son las flores. Las flores pueden ser solitarias o inflorescencias. Las inflorescencias hay de varios tipos. Por ejemplo, tenemos los tipos racimos. En el caso del tomate también podemos considerarlo como racimo. Tenemos el otro tipo que es de espiga, un tipo amento, otro espádice, umbela, corimbo y capítulo. Vemos claramente que hay diferentes tipos de inflorescencias. Y en base a este tipo de inflorescencias, pues se va a dar un tipo de maduración, ¿verdad? Cada uno de estos tiene un patrón de maduración. Las flores, pues tienen dos partes muy importantes, que son el androceo y el gineceo. En el caso del androceo, pues se produce el esperma y fertiliza a los óvulos. En el caso del gineceo, pues aquí consta de varias partes, que es el ovario, el estilo y el estigma. Claramente los ovarios pues contienen al óvulo y aquí es donde se va a producir la semilla, ¿verdad? Y posteriormente los frutos van a contener estas semillas, ¿verdad? Sin embargo, también a estos dos, al androceo y al gineceo, pues se le va a llamar perianto, y este perianto pues está compuesto de corola, cáliz, y la corola pues es el conjunto de pétalos y el cáliz es el conjunto de sépalos. Ok, ya vimos claramente desde cómo está formada una célula, cómo se forman los tejidos y cómo están formados los órganos. Muy bien, terminamos con este tema de los órganos, de la célula y de los tejidos. Vamos a seguir con la siguiente presentación, que es la fotosíntesis. La fotosíntesis, pues, es el proceso mediante el cual las plantas se convierten la energía de la luz en energía química, ¿verdad? Aquí tenemos una ecuación muy importante. Veamos esta ecuación. Nos dicen que la fotosíntesis necesita 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de agua más luz. ¿Y qué se va a producir? Esta famosa molécula. ¿Saben qué es esta famosa molécula? Muy bien, es la glucosa. Esta molécula es la glucosa. Muy bien. Entonces, esta ecuación entonces es la glucosa. 6 moles de carbono, 12 moles de hidrógeno, 6 moles de oxígeno y 12 moles de CO2, de oxígeno, perdón. La fotosíntesis pues tiene dos etapas, una fase luminosa y otra fase oscura. En la fase luminosa pues ocurre en la membrana tilacoidal, que contiene los fotosistemas que más adelante vamos a estar detallando un poquito, y estos fotosistemas pues constan de pigmentos y transportadores de electrones. En el caso de la fase luminosa pues se produce el oxígeno, el ATP y el NDPH. En el oxígeno pues obtenido por la fotólisis del agua, por la desintegración del agua, y también se produce el ATP, que es una molécula de energía que son utilizados pues en el ciclo de Calvin, que es la siguiente etapa, que es la fase oscura. La fase oscura pues ocurre en los estromas de los cloroplastos y se produce reacciones. En este caso tenemos el ciclo de Kelvin, que consta de varias etapas: la carboxilación, la reducción y la regeneración. Aquí vemos que lo que sucede en la carboxilación, pues básicamente es la fijación del dióxido de carbono a la ribulosa 1.5 bifosfato para producir PGA. ¿Qué es este famoso PGA? Fosfoglicérico. Ese es un compuesto que se produce en la fotosíntesis durante la fijación del carbono. La siguiente etapa pues es la reducción. Aquí lo que sucede es la reducción del 3-fosfoglicerático y
y la formación de PGACL, ¿verdad? Que más adelante vamos a estar viendo, y también se produce la regeneración, donde sucede la regeneración de la riburosa 1.5 bifosfato. Veamos este gráfico que nos ilustra cómo es el proceso de la fotosíntesis. Vemos que claramente, o comentamos anteriormente, que la fotosíntesis pues es el proceso mediante el cual las plantas convierten la energía de la luz a energía química, ¿verdad? Almacenada en forma de azúcares. Entonces, para entender eso o cómo sucede esto, debemos de considerar el espectro de radiación electromagnética, que es toda la radiación que emana del Sol e incluye diferentes longitudes de ondas, frecuencias y energías. Por ejemplo, veamos aquí, los rayos gamma tienen longitudes de ondas extremadamente cortas y de alta energía. Seguido siguen los rayos X, los rayos de radiación ultravioleta, los infrarrojos, los microondas, las ondas de radioeléctricas FM y AM, las ondas radioeléctricas largas, que en este caso tienen una baja energía y mayor longitud de onda. Sin embargo, en este caso nos centraremos en la luz visible, que abarca la longitud de onda que van desde los 380 a los 750 nanómetros. Esto porque es la proporción del espectro que impulsa la fotosíntesis en las plantas, pero no todo este espectro la planta lo absorbe. Por ejemplo, las plantas absorben principalmente la luz azul, que va desde los 400 a los 500 nanómetros, y también la luz roja, que va desde los 600 a los 700 nanómetros. Esto lo hace mediante pigmentos como la clorofila, mientras que reflejan el color verde, ¿verdad? Que van desde los 500 a los 600 nanómetros. Esto da su color característico a las plantas de color verde. Entonces, el proceso de la fotosíntesis inicia en los cloroplastos, especialmente en los tilacoides. Aquí es donde la luz es capturada por diferentes fotosistemas, que es el fotosistema 1 y fotosistema 2. Cada fotosistema contiene distintos tipos de clorofila. Por ejemplo, en el fotosistema 2, la clorofila principal es la clorofila A, ¿verdad? Este tiene un máximo de absorción de los 680 nanómetros. Por eso nos dice acá nos dicen específicamente que el fotosistema es de P680, ¿verdad? Entonces, el fotosistema 1, que se encuentra en este lado, la clorofila principal también es la A, pero con un máximo de absorción de 700 nanómetros. Entonces, como comentamos anteriormente, tenemos diferentes tipos de clorofila. Está la clorofila A, la clorofila B, los carotenoides. Vemos que cada uno de estos tipos de clorofila pues tiene un rango de absorción, y las plantas pues muchas veces lo absorben en este rango y otras veces lo reflejan. Como vimos anteriormente, pues la fotosíntesis tiene dos fases. Está la fase luminosa. La fase luminosa pues comienza en el fotosistema 1, donde la luz pues excita a los electrones de la clorofila del fotosistema 2, perdón, que es de los 600 a los 800 nanómetros. Estos electrones pues son reemplazados mediante la fotólisis del agua. Aquí se da la desintegración de las moléculas de agua. Este es un paso bien importante en la molécula de agua, porque se descomponen en oxígeno molecular y también de protones y electrones, ¿verdad? El oxígeno pues es liberado como subproducto. Vimos anteriormente que uno de los subproductos de la fase luminosa pues es el oxígeno. Entonces, los electrones excitados son transferidos a través de una serie de transportadores de cadena de transporte de electrones. Primero pasan por la plastiquinona. Posteriormente, esto lo que hace, lleva el complejo del citocromo, los lleva al complejo de citocromo, y posteriormente, pues, aquí es donde se da la energía generada o bombeada por los protones al lumen de los tilacoides, ¿verdad? Generando un gradiente electroquímico. Desde el citocromo, entonces, los electrones pues se dirigen al fotosistema, donde son nuevamente excitados por la luz, esta vez en la clorofila del fotosistema 2, ¿verdad? Que son lo que dijimos anteriormente, que van desde los 700 nanómetros. Entonces, estos electrones pasan a través de la ferrodoxina y finalmente son utilizados para reducir el NDP y el NDPH, ¿verdad? Que vimos también anteriormente que es uno de los subproductos de la fase luminosa. Estos son esenciales para la siguiente etapa. La siguiente etapa es la fase oscura. La fase oscura o ciclo de Calvin ocurre en los estromas, ¿verdad? Vimos que anteriormente el proceso de la fase luminosa se produce en el interior de los tilacoides. En este caso, la fase oscura pues se produce en los estromas del cloroplasto y utiliza los subproductos o los productos que vimos en la fase luminosa, que es el ATP y el NDPH, ¿verdad? Para fijar el dióxido de carbono y formar los azúcares. Este ciclo pues consta de tres etapas. Vimos anteriormente que está la carboxilación, donde la enzima rubisco pues fija el carbono a una molécula de rigurosa 1,5-bifosfato, produciendo dos moléculas de 3-fosfoglicerato, ¿verdad? Que es el PGA que vimos anteriormente. El siguiente paso es la reducción. En este caso, el 3-fosfoglicerato se reduce utilizando ATP y el NDPH generando 3-gliceraldehído 3-fosfatos, ¿verdad? Una parte de este PGA se destina a la formación de glucosa y otros en azúcares. Entonces, vemos claramente que ya llevamos dos etapas. La tercera etapa, pues, el resto de PGA se recicla para regenerar la rubisco utilizando ATP, lo que permite que el ciclo continúe, ¿verdad? Entonces, ya vimos más o menos algunos conceptos muy generales, muy, muy simplificados, pero de mayor importancia del proceso de la fotosíntesis. Aquí vemos dos gráficos bien importantes. Vemos que claramente la clorofila A tiene un rango de absorción
mayor durante esta longitud de onda, la clorofila B y los carotenoides. Sin embargo, también vemos otro pico aquí entre los 600 o de los 680 a 700 nanómetros, otro pico de absorción. Aquí tenemos otro gráfico que es la absorción y la penetración. La luz azul, como comentamos anteriormente, es absorbida por la planta. Sin embargo, la luz verde es reflejada. Sin embargo, tiene una penetración mayor que las demás longitudes de ondas, ¿verdad? Entonces, claramente comentamos algún proceso muy importante específicamente en todo lo que se da en la fotosíntesis, y este proceso pues es fundamental para poder entender los demás pasos o también comprender el manejo que nosotros le vamos a dar a la planta, ¿verdad? Pasamos al siguiente tema, eh, que está relacionado también. Vimos que los productos pues, de la fase oscura pues, son la triosa fosfato, que se transforma en sacarosa, glucosa y otros azúcares en las hojas, ¿verdad? Estos productos pues, constituyen los fotoasimilados, que son la base para la energía y el crecimiento de la planta. Entonces, un alto porcentaje de los azúcares que se producen en las hojas durante la fotosíntesis se movilizan hacia los órganos sumideros a través del foema, ¿verdad? Eh, un alto porcentaje de los azúcares producidos en las hojas se movilizan hacia los órganos sumideros a través del foema en forma de azúcar. Los sumidores pues incluyen las raíces, los tallos en crecimiento, también las flores y también los frutos, ¿verdad? Este transporte asegura que los órganos en desarrollo pues reciban los recursos necesarios para crecer y almacenar energía en forma de almidón o compuestos estructurales. Aquí tenemos una imagen de cómo se realiza todo el proceso, algún esquema más o menos de cómo se realiza el proceso de la distribución de los fotosimilados. El siguiente paso bien fundamental que nosotros debemos de considerar es la respiración celular. La respiración celular, pues se podría decir que es lo contrario a la fotosíntesis. Vemos que aquí necesitamos una molécula de azúcar, 6 moléculas de CO2, más 6 moléculas de agua, más 36 moléculas de ATP. En la fotosíntesis, pues nosotros el resultado que teníamos es el azúcar, ¿verdad? La glucosa. Sin embargo, aquí nosotros la vamos a utilizar para poder para poder obtener la energía, ¿verdad? Vemos aquí que estas tienen etapas. Está la etapa de la glucólisis, aquí no se requiere oxígeno, ocurre en el citoplasma y se obtiene piruvato y 2 ATP neto. Este piruvato pues se combina con la coenzima A y se forman acetil-CoA, y esto ingresa a la matriz mitocondrial, ¿verdad? Y se produce el ciclo de Krebs. Es algo muy conocido, ¿verdad? Y esto, aquí en el ciclo de Krebs, pues se produce el ácido cítrico, otra vez se produce el CO2, el NDH, el FADH y 2 ATP. Ya llevamos 4 ATP netos. La próxima etapa también es la próxima etapa es la fosforilización oxidativa. Aquí se produce 32 ATP y ocurre en las crestas mitocondriales. Entonces vemos, en la etapa anterior, aquí en esta etapa de la fotosíntesis es necesario el dióxido de carbono, el agua, la luz para poder obtener la glucosa. Sin embargo, en la etapa de la respiración celular nosotros necesitamos el azúcar para que nos dé 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de agua y 36 moléculas de ATP, ¿verdad? Entonces, en los órganos sumidores, una gran parte de los azúcares transportados se utilizan en la respiración celular, un proceso que ocurre en las mitocondrias, como habíamos comentado anteriormente, para descomponer la glucosa y liberar la energía en forma de ATP. Esta ATP pues, es necesario para realizar todas las funciones metabólicas de las plantas, como el crecimiento, la división celular y la síntesis de las biomoléculas, ¿verdad? Y luego se da todo el proceso del anabolismo y catabolismo, que es un proceso bien complejo, pero muy interesante de conocerlo, porque nosotros vamos a aprender cómo es el funcionamiento de la planta, ¿verdad? Y hay muchos sistemas aquí, por ejemplo, la fijación del carbono, la ruta de la pentosa, el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de la urea, se da la síntesis del ácido graso, la elongación de los ácidos grasos, la beta-oxidación peroxisómica y el ciclo del glixilato, ¿verdad? Vemos varios procesos muy importantes que nosotros debemos de conocer. Entonces, por aquí dejamos esto de la cuestión de la fotosíntesis y de la respiración celular y entramos al proceso del agua. El agua es tiene unas propiedades muy importantes y sirve en diferentes partes de la planta. Nos sirve para disolver sales minerales, disipar la energía calórica y tolerar cambios de temperaturas. También nos sirve para reponer el líquido perdido. Veamos, el agua pues ingresa a la planta por absorción, que está afectada claramente por la temperatura del suelo, la disponibilidad del agua, el tipo de raíz, la aireación y las sales minerales del suelo, ¿verdad? El agua pues se pierde por transpiración y se ve afectada por la velocidad del viento, la humedad del aire, niveles de CO2 y la cantidad de luz. Esta transpiración pues es la fuerza que impulsa la absorción y la formación de la columna de agua, que en la próxima presentación lo vamos a observar. Y el agua tiene propiedades muy importantes, por ejemplo, que es una molécula polar,
Tiene alta capacidad calorífica y un alto calor de vaporización. También tiene las propiedades de adhesión y a diversas superficies y también tiene cohesión entre las moléculas, ¿verdad? Aquí vemos un esquema muy importante de cómo nosotros debemos comprender el proceso de flujo de agua. Por lo tanto, el agua juega un papel fundamental en las plantas. Esto porque no solo es esencial para los procesos metabólicos, sino que también como medio de transporte en los nutrientes. Entonces vemos que el ingreso del agua y las sales minerales en las raíces ocurren a través de dos vías principales. ¿Cuáles son estas dos vías principales? Pues es la vía apoplástica y la vía simplástica. La vía simplástica o transcelular, en este caso, se da cuando el agua y las sales minerales se mueven en las células y de célula en célula, perdón, a través de los plasmodesmos, ¿verdad? Vemos cómo se da el transporte del agua hasta llegar hacia el xilema, ¿verdad? Dado que la concentración de las sales minerales en los suelos suele ser menor que en el interior de la planta, el transporte de estos iones pues, hacia el interior de la célula se mantiene mediante un transporte activo. Entonces, como es un transporte activo, eso quiere decir que necesita energía en forma de ATP. Vimos anteriormente esas moléculas que se producen en la fotosíntesis y también se gastan en la respiración celular, ¿verdad? Este transporte permite entonces la acumulación de sales en las células, lo que genera un gradiente osmótico. Este transporte entonces permite la acumulación de sales en la célula, lo que genera un gradiente osmótico que favorece la entrada del agua por ósmosis. Esto quiere decir el paso de agua desde una zona de menor concentración de solutos del suelo al sustrato hacia una zona de mayor concentración, que es el interior de las células de las raíces, ¿verdad? La otra vía que nosotros tenemos, pues, es la vía apoplástica o la vía extracelular. En esta vía, el agua y las sales minerales avanzan a través de los espacios intercelulares y las paredes celulares de las células parenquimáticas de Cortes, como vimos anteriormente, ¿verdad? Sin entrar al citoplasma, en comparación con la vía apoplástica, que estos sí necesitan pasar por la célula, ¿verdad? Sin embargo, este movimiento apoplástico se ve interrumpido. ¿Por qué se ve interrumpido? Se ve interrumpido porque llega a la endodermis. Aquí vemos que llega a la endodermis, que es una capa de célula especializada del cortes que contiene la banda de Caspary, ¿verdad? Esto, pues, es una estructura impregnada de suberina que es impermeable al agua y a las sales, ¿verdad? En este punto, entonces, el agua y los nutrientes deben entrar al citoplasma de la célula endodérmica, uniendo finalmente a la vía simplástica, ¿verdad? Por lo tanto, vemos claramente que al llegar en este punto, donde se encuentra la banda de Caspary, el agua y los nutrientes sí o sí deben de entrar al citoplasma de la célula endodérmica, ¿verdad? Hundiéndose finalmente a la otra vía que habíamos comentado anteriormente, que es la vía simplástica. Posteriormente se da el ascenso del agua hacia las superficies superiores de la planta, ¿verdad? También conocida como transporte de savia o savia bruta. Esto puede explicarse mediante dos teorías complementarias. Miremos cuáles son las teorías. La presión radicular. En este mecanismo, pues, se genera una presión positiva que empuja el agua hacia arriba, que ocurre principalmente en ocasiones de alta humedad en el suelo y baja transpiración, ¿verdad? Y se observa el fenómeno de gutación, donde las gotas de agua pues aparecen en los bordes de las hojas. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver ese proceso. Y la segunda teoría es la teoría de cohesión-adhesión. En este modelo pues se propone que la transpiración del agua en las hojas crea una fuerza succionadora, ¿verdad? Que tira, o sea, que jala el agua desde las raíces hacia las hojas. Esto es posible gracias a las fuerzas, a unas fuerzas bien conocidas que son la adhesión y la cohesión del agua, lo que permite que forme una columna continua en el xilema y a la adhesión en las columnas de agua en las paredes del xilema, ¿verdad? Que ayuda a sostener dicha columna. Sin embargo, este sistema puede llegar o puede fallar cuando se produce un fenómeno conocido que se llama la cavitación, que es un proceso donde se forman burbujas, ¿verdad? De aire en los conductos del xilema. Esto ocurre principalmente cuando se producen sequías externas o también se produce congelamiento o daños por patógenos, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de cuidar siempre este proceso. Siguiendo el transporte de agua desde las raíces hacia las hojas a través del xilema, el siguiente paso entonces ocurre en el mesófilo. Vimos anteriormente que el mesófilo pues es es un tejido permanente fundamental, ¿verdad? Entonces, este tejido es donde se realiza la transpiración y también se realizan los intercambios gaseosos, ¿verdad? Aquí se llevan a cabo en esta zona. En esta zona entonces lo que ocurre es de que el agua que ha sido transportada hacia las hojas se mueve hacia el espacio, a los espacios intercelulares del mesófilo, como vemos en esta imagen de este flujo, ¿verdad? Y finalmente se evapora hacia la atmósfera a través de los estomas. Entonces veamos, a través del mesófilo, dentro del mesófilo, el agua liberada de las células hacia los espacios intercelulares en forma de vapor
Este proceso de evaporación es impulsado por una gradiente de concentración de vapor de agua en el interior de la hoja a la atmósfera, ¿verdad? Posteriormente se da el movimiento del vapor del agua. Una vez el agua evaporada, pues el vapor del agua se difunde hacia los estomas. Este movimiento es impulsado por una diferencia de vapor donde el aire dentro de las hojas está saturado al 100% de humedad. Recordemos este parámetro, humedad. Más adelante vamos a ir viendo y analizando todas las variables climáticas y las variables que están influenciadas en estos procesos, ¿verdad? Y el aire externo, generalmente que es más seco. Esto lo que hace es ejercer una presión más baja. Entonces el vapor del agua es liberado a través de los estomas, marcando el proceso final de la transpiración, ¿verdad? Que vimos anteriormente que va desde de las raíces, pasa por el xilema hasta llegar al mesófilo de la planta de una hoja y sale por los estomas. Este fenómeno, aunque implica pérdida de agua, es muy importante para generar la tensión que permite el transporte continuo de agua desde las raíces hacia las hojas, conocido como corriente transpiratoria, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros ya hemos visto algunos conceptos muy generales. Veamos aquí estas imágenes, esta imagen que tenemos aquí abajo, vemos que habíamos comentado que el agua pues, se mueve de un mayor potencial hídrico hacia un menor potencial hídrico, ¿verdad? ¿Dónde encontramos un menor potencial hídrico? Pues lo encontramos en las zonas de las raíces. ¿Y dónde encontramos un mayor potencial hídrico? Lo encontramos en la zona de las raíces, ¿verdad? ¿Y dónde encontramos un mayor potencial hídrico? Pues lo encontramos en las hojas, ¿verdad? Entonces el agua se va a mover hacia abajo en el gradiente de potencial hídrico, ¿verdad? Vemos aquí un esquema de cómo ingresa el agua, llega a través del xilema, pasa hacia las hojas, el agua se evapora y se produce la transpiración de vapor de agua, ¿verdad? ¿A través de qué estructuras? Sí, las estructuras de los estomas. Y aquí vemos una ecuación bien importante que nosotros debemos de comenzar o de comprender un poquito. Podemos ver el potencial hídrico está en función del potencial osmótico, el potencial matricial y el potencial de gravedad, ¿verdad? Este potencial osmótico, por ejemplo, este potencial osmótico, el efecto se da en los solutos disueltos de agua, ¿verdad? Los solutos disminuyen la energía libre del agua y su potencial hídrico. Entonces, más adelante, cuando vamos a tocar el tema de nutrición vegetal, vamos a ver, y cuando estemos haciendo nuevos cálculos, vamos a ver el potencial osmótico. Vamos a ver una formulita por ahí que encontramos para poder calcular este potencial osmótico que tiene la planta cuando se tiene una cierta conductividad eléctrica, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya vimos algunos conceptos muy importantes, muy fundamentales, muy generales quizás, pero muy importantes que nosotros debemos de comprender de cómo es el proceso del flujo del agua, de cómo se alimenta la planta y posteriormente ya entramos al análisis climático donde vamos a integrar todos estos conceptos que vimos desde la fotosíntesis, la radiación, el agua y hacer análisis climáticos también, ¿verdad? Y algunos cálculos muy importantes para nosotros poder regular y que la planta tenga pues las condiciones óptimas para poder desarrollarse adecuadamente.